Bienvenido a la clase de vistas. Soy su docente, ingeniero Ricardo Tillero. Ok, ¿qué son las vistas? Las vistas es una tabla virtual que es definida en términos de otras tablas y o vistas. Presentan partes de la base de datos de interés para grupos particulares de usuarios, permitiendo ocultar el resto de la información. Esto es por cuestiones de seguridad. Entonces acá, como vemos en el gráfico, nuestras vistas van a estar al nivel externo. O sea, nosotros vamos a crear vistas de combinaciones de tablas, de campos de tabla o subcampos de una tabla, ¿ah? De manera que ciertos usuarios no puedan ver completamente la data o podamos ocultar data a ciertos usuarios. A veces las vistas se utilizan también para agilizar reportes. Entonces, todo esto no afecta a el diseño lógico del central, o sea, el modelo relacional es central de la base de datos. ¿Ok? Aquí no vamos a relacionar tablas con vistas ni nada de eso. Solamente forman parte del modelo físico, ¿verdad? Como objetos de la base de datos que estamos creando. Entonces, sobre ese modelo relacional, entonces nosotros creamos tablas, ¿verdad? Que también hay que documentarla y todo eso, pero van a estar a nivel del modelo físico. Entonces, algunas características de las tablas son que es un elemento del esquema de la base de datos, lo vamos a conseguir en el catálogo de vistas, es parte del esquema externo, arquitectura estándar, una vista equivalente a una consulta que ha sido guardada, puede ser accedida mediante consulta, al igual que cualquier otra tabla, normalmente se hace el acceso con el comando select o cláusula select. Habitualmente no materializa las filas de una vista, se calcula cuando el usuario hace una consulta sobre ella. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos una vista, cada vez que nosotros la llamamos, se actualiza. Si los campos involucrados, las diferentes tablas que forman la vista se actualizaron, entonces para la próxima vista de la tabla va a estar actualizada. Ventajas: simplifica la percepción de los usuarios precisión que tienen los usuarios de la base de datos, presenta la información necesaria y oculta el resto. Facilita la independencia de los datos. A nivel de eficiencia, solo se accede a los campos y se genera una vez. Define consultas frecuentes para notificarlas cada vez que se utilizan. Presenta diferentes datos de diferentes usuarios, aun cuando los estén compartiendo. A nivel de independencia de datos, puede ocultar a los usuarios cambios en la estructura de las tablas reales si no son necesarias para su aplicación. Entonces tenemos un ejemplo. La tabla de alumnos se divide en dos, una para los datos personales, alumnos PERS, y otra para los académicos, alumnos AK. Entonces la original puede ser obtenida mediante una vista que sea el ensamble de las nuevas, puede llamarse alumnos. Cualquier pieza de código que antes se refería a la tabla alumnos, ahora se refiere a la vista alumnos, y los usuarios no notan la diferencia. Ojo, pero la independencia es solo parcial, la tabla alumnos puede ser actualizada, pero la vista de los alumnos en general no. Okay, entonces nosotros podemos simular que tenemos dos tablas sobre una tabla, o podemos tener dos tablas aparte y simular que es una sola. Desventajas: actualizaciones de la vista, tabla de base restringida, las restricciones estructurales, la estructura de una vista se determina en el momento de su creación, si los componentes cambian, estos no son considerados. El estándar impone restricciones sobre la creación y extensión de vistas, por ejemplo, una vista agrupada no puede ser combinada con otras tablas o vistas para formar una nueva vista. O sea, eso quiere decir que una vista que ya creamos sobre varias tablas o vistas que se agrupan para formar una sola vista, ¿verdad? Que es lo que significa vista agrupada, no puede ser combinada con otras tablas o vistas para formar una nueva vista. ¿Okay? Solamente las vistas se forman de varias tablas e inclusive de una vista normal. Entonces, una vista de varias tablas, entonces ya no puedo agrupar esa vista con una vista nueva. El rendimiento: el proceso de resolución de la vista puede exigir el acceso a múltiples tablas cada vez que se acceda a ella, recursos de procesamiento adicionales, técnicas alternativas de mantenimiento de vista. O sea, puede generar un poquito de overload.
¿Dónde aplicamos la vista? Bueno, en definición de esquema externo, definición de vistas parciales del esquema lógico de la base de datos para distintos grupos de usuarios, para la preparación de consultas, definir y almacenar en la base de datos consultas complejas que son utilizadas frecuentemente y aplicar políticas de seguridad y privacidad de los datos. Ok, entonces para crear la vista vamos a usar el comando create, que se utiliza en otras cuestiones para crear tablas, crear índices, crear bases de datos. Aquí vamos a crear la vista con este comando que tenemos acá, create. Podemos usar create o replace, view, que es la vista, como se dice en inglés, el nombre de la vista, as y el cl que va a formar la vista. Aquí en este cl, bueno, están las columnas que yo quiero buscar de la tabla o de tablas y las condiciones. ¿Okay? Aquí tenemos, esta es la sintaxis básica y esta es la sintaxis compuesta, compleja, pero tenemos otras opciones que son opcionales, para la redundancia. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Se crea la vista, create view, create size, se llama la vista, y la vista se crea desde este select, que va a buscar, va a consultar el ID del site, el nombre del site, el nombre del servidor, desde la tabla size, donde el nombre del site sea este. Entonces, con eso voy a crear la vista, ¿verdad? Y si quiero consultar la vista, pongo un select. Select rico from grand size. ¿Okay? Esta sería la consulta clásica, porque si ya yo estoy decidiendo cuáles son los campos que quiero ver, entonces lo ideal es que yo los vea completos, todos los campos. Eso no quita que yo pueda seleccionar solamente size y size name. Size ID, size name o size name, size name. Eso no quita que lo pueda poner aquí en la lista de campos del que yo quiera ver de la lista. Para actualizar la vista, tenemos la sintaxis básica completa. Alter view, el nombre de la vista, as, entonces cambio el select. Select column from table with condition. Y aquí tenemos la parte completa, que bueno, se lo dejo para que investiguen. ¿Okay? Ok, aquí también, aquí se maneja parte de quién es el usuario que va a definir la vista, cuál es la parte de seguridad, ¿verdad? Quién va a hacer el acceso a la vista, el que la crea o el que la invoca y así, estas cosas que hay ahí. Esto con respecto a cascada, el local, checkpoint, esto tiene que ver con las actualizaciones. Cuando voy a eliminar una vista o algo de eso, dependiendo de la configuración que yo le ponga acá, va a permitir borrar la vista o no. Ok. Más adelante en la parte de eliminación es que podemos chequear esto. Bueno, aquí tenemos vista original, actualización de la vista. Tenemos esta vista, create grand base, site, perdón, as, select, site ID, site name, site server name, desde vista donde, okay, la que teníamos anteriormente, que cumpla con la descripción que el nombre del sitio sea este. Luego vamos a alterar esa misma vista con el nombre de la vista y los mismos campos, pero ahora la búsqueda, la condición del select va a ser que sea este sitio o este, cualquiera de los tres sitios que consiga, se crea la vista. Okay. Y aquí tenemos la parte para eliminar la vista. Aquí hay una parte que espero que falta. Bueno, cuando borramos una vista, drop view, podemos preguntar si la vista existe. Parece que vayamos a borrar una vista que no existe, entonces nos manda un warning de que la vista no existe. Si yo mando a borrar la vista y la no existe, entonces en este caso, si yo pregunto si existe, la borra. Entonces si no existe, no hace nada, no manda ningún mensaje. Solamente que no se afectaron ninguna columna. Ok, y yo puedo borrar aquí varias vistas al mismo tiempo. Y dependiendo, si pongo restrict, quiere decir que si yo voy a borrar una vista, esa vista está encadenada con otras vistas, no se borra. Si pongo restrict.
Si pongo el cascade, quiere decir que esa vista va a borrar otras vistas que las tengo utilizando, o sea, que sean referenciadas por otras vistas. Entonces, te borro las otras vistas porque si yo borro esta vista, no puedo dejar aquella vista activa porque cuando vaya a ejecutar aquella vista va a dar un error porque esta vista ya la borré. ¿Ok? Entonces, para evitar eso, si yo quiero borrar una vista que esté encadenada con otras vistas, o sea, que la llame a otras vistas, le pongo el restrict y así evito borrar una vista que me va a producir que otras vistas no funcionen. Ahora, si a mí me importa un comino los demás, si cada vez que yo borro una vista, que se borre todas las que están involucradas con ella, entonces pongo cascade. Ok, entonces esta parte también tiene que ver con eso. Aquí tenemos un ejemplo de la vista original y quiero borrar. Bueno, sin poner ninguna opción. Eso tenemos también de nosotros, de poner estas opciones siempre y cuando usamos los que sabemos cómo creamos las vistas y qué vistas llaman a otras vistas. Con respecto a la seguridad de las vistas, definiendo diferentes vistas, otorgando privilegios selectivamente sobre ellas, podemos restringir el acceso a los usuarios a cierto conjunto de datos. Las vistas sobre determinadas columnas, otras reservadas para usuarios específicos, por ejemplo, antecedentes penales. Vistas sobre determinada fila, ocultando otras reservadas para usuarios específicos, por ejemplo, películas no aptas para el público infantil. ¿Ok? Eh, una cosa es que no vean columnas, otra cosa es que no vean ciertas filas. Vistas sobre determinadas columnas y filas, ocultando filas y columnas reservadas para usuarios específicos. Se pueden definir vistas sobre conjuntos de tablas, ensambles o grupos de agrupamiento de tablas, seleccionando luego filas y columnas. Se puede restringir el acceso a su conjunto de otra vista o combinaciones de vistas y tablas básicas. También podemos usar los comandos del sublenguaje el lenguaje de control de datos, que es el DCL, que es el Data Control Language, donde tenemos los comandos que van, comando GRAN y que es para autorizar privilegios, para garantizar privilegios a ciertos usuarios. Okay. Entonces, por ejemplo, garantizamos acceso a un vista a una lista de usuarios o a un usuario. O sea, aquí está el Grant Access On y aquí el nombre de la vista y aquí el usuario o la lista de usuarios que tenga acceso a la vista. Por ejemplo, Grant Select On, este tipo de acceso, que en este caso sería un Select On clientes, to Pedro. O sea, tenemos la vista clientes. ¿Quiénes pueden hacer select sobre la vista cliente? Pedro. Entonces, también aquí podemos poner acceso a columnas y todo eso. Definiendo un esquema externo para el departamento del PNFI sobre la base de datos de docencia. Este es un ejemplo de seguridad. Creamos la vista, se llama asignatura PNFI y la formamos con un select que vamos a traer desde la tabla asignatura, vamos a traer el ID de la asignatura, el nombre, el cuatrimestre, esto es, son unas columnas ahí. Y creamos una vista profesor también sobre la tabla profesor y colocamos cuáles son los campos que van decir, la asignatura es teórico-práctica. Aquí el número del profesor, el nombre, tiempo, el tipo de exclusividad del profesor, la categoría. Y vamos a traernos la vista para los profesores que son del PNFI. Luego creamos una vista de docencia PNFI como select desde docencia, estos campos que están acá, donde el número del profesor está dentro de un subselect que tenemos acá. ¿Okay? Entonces, tenemos tres tipos de vistas. Vamos a traernos de la lista de docencia, el número de legislación debe ser, de la asignatura,
teoría y práctica, y donde este número de ley debe estar dentro de cualquiera de estas filas que seleccionamos acá del PNFI. Solamente esos profesores que tienen este igualito. El usuario de cada departamento solo tendrá autorización para consultar el esquema externo correspondiente a su departamento. Ok, entonces como MariaDB, aquí tenemos algunos ejemplos que vamos a ver de MariaDB. Tenemos para acá la vista, que se llama Perico, sobre este select, donde vamos a sacar todos los campos de la tabla animal, siempre y cuando la categoría sea igual al oro, por eso que la vista se llama Perico. Y los pájaros sean del animal que consigamos sea de color verde y que habla. Que tiene el campo habla igual así. Entonces vamos a sacar todos los pericos. Esa vista va a mostrar solamente pericos, ¿verdad? Y la vista se consulta como otro select. En este caso vamos a sacar un promedio de precio, un máximo de precio, desde la tabla perico, donde el tamaño sea como este carácter que está acá, que sea, al principio no me importan los caracteres, pero que diga mediano, y tampoco me importan los caracteres que finaliza el tamaño. Ok, entonces a ellos voy a sacarle todo lo que consideren que tengan que hagan este match con esta combinación de comodines y parte del de la interna del dato de tamaño, el dato que sabemos ahí. Y vamos a sacarle el promedio de precio y el precio máximo, o sea, cuál es el perico más caro y cuál es el precio promedio de los pericos. Se supone que entre estos campos que sacamos acá está el precio y están los precios, pues, como cuánto vale cada animalito de eso. Aquí tenemos una vista que la creamos a partir de varias vistas, entonces creamos la vista mascota como un select de nombre Pedro, fecha venta y tienda. Estos nombres pericos pertenecen a la tabla, estos son campos de la tabla pericos, que aquí en el front le ponemos un alias que es el P, para nombrar aquí pericos.nombre, pericos.precio, y para aquí no nombrar ventas.fecha, ventas.tienda, que creamos estos alias que están acá. Entonces nos ahorramos poner perico, siempre ponemos P, y nos ahorramos poner ventas.fecha venta y ponemos B punto fecha venta. Ok, entonces nos vamos a traer de estas dos de estas tablas, pero este es de tablas. De estas dos tablas vamos a traernos una vista donde el ID del animal de la tabla perico sea igual a la ID del animal de la tabla venta. Sencillo entre dos tablas, donde la clave primaria de una sea igual a la clave primaria de la otra, ¿verdad? O sea, la clave primaria contra una clave foránea X. Y esto que está aquí abajo sí es una vista. Aquí está la consulta de la vista. Select nombre, precio, ID de la tienda, fueron mascotas, donde el precio sea menor que 2.000. O sea, tengo un select sobre la vista que tenemos acá. Entonces aquí, bueno, aquí lo tenemos sobre varias tablas, sobre varias vistas. Aquí creamos una vista que va a tener un select, nombre sucursal, nombre del cliente, desde la tabla depositante y la tabla cuentas corrientes. Ok. Donde el número del depositante va a ser igual al número de la cuenta. De ahí sacamos un grupo de filas y luego esa fila la vamos a unionar, o sea, la vamos a unir con el resultado de este select. Select nombre sucursal, nombre del cliente, donde desde la tabla de deudor y préstamo, donde deudor punto nombre de deudor sea igual a préstamo número de deudor. En este caso
tenemos que poner el nombre en las tablas porque los dos campos son iguales, en el mismo nombre. En este caso, bueno, también fue igual, depositaste punto número de cuenta, cuenta punto número de cuenta. Pero entonces esto nos va a unir estas dos consultas en una vista que va a tener estos campos que tenemos acá. El nombre del sucursal, nombre del cliente, nombre de la sucursal, nombre del cliente. Va a ser una vista de dos campos, nombre del sucursal, nombre del cliente. ¿Tá? Pero va a unir lo que yo consiga acá y lo que consiga acá. Y para consultarlo, bueno, pues aquí consultamos solamente el nombre del cliente desde la vista cliente, donde el nombre de la sucursal sea igual a 0. O sea, tenemos muchas formas de crear las vistas. Puede ser con su consulta, con select sencillo, select de múltiples tablas, usando los inner join, que ya con consultas avanzadas. Okay, por eso en el examen, las vistas que vamos a evaluar son con consultas avanzadas, con consultas que usen inner join para que practiquen eso. Aquí tenemos otra vista donde la vista se va a llamar Provecon, con el identificador nombre y ciudad del proveedor de rubro de computadora. Okay. La vista va a tener estos tres campos. La identificación del proveedor, su nombre y la ciudad del proveedor, que es lo que dice aquí arriba. Desde la tabla proveedor, donde el rubro sea computadora, o sea, voy a buscarme todos los proveedores que tengan computadora. Y esta que tenemos aquí abajo, Provecon Tandil, con los proveedores de computadoras de Tandil, usando la vista previa. Entonces creamos la vista, Provecon, Tandil, as select from, desde el mismo archivo que usamos acá, la misma tabla, perdón. Esa misma tabla, no, esta es otra tabla. Esta es la tabla de la vista, ¿verdad? Aquí la tabla de la vista, donde la ciudad se iguala a Tandil. ¿Ok? Entonces aquí estamos creando una vista sobre otra vista. Entonces esta vista te encadena con esta. Si yo borro esta, debería borrar esta. O si yo trato de borrar esta y existe esta, yo no puedo borrar la que está aquí, pues está la restricción, el restring y la cascada, y el casquete. Okay, que eso que tenemos aquí es importante. Bueno, este modelo de relación que tenemos aquí, de este modelo de relación, creamos estas vistas. Con este mismo modelo vamos a crear ahora el último. La vista por envíos Tandil, la otra que hemos creado era la proveedores de compra Tandil, ahora tenemos proveedores de envíos Tandil, que contengan el identificador y nombre de los proveedores de computadoras de Tandil y los ID de artículos enviados por cada uno. Entonces la vista se va a llamar Pro Envíos Tandil y vamos a hacer un select. Tenemos entonces el P, un alias aquí, que es proveedor, y la vamos a hacer con un join con la tabla de envío, que la vamos a llamar E, el alias E, sobre el campo ID proveedor que es igual de ambas tablas. Y con la condición de que el rubro sea igual a computadora y la ciudad sea igual a Tandil. Okay, entonces hacemos la vista y este es el que tenemos acá. Vamos a sacar el ID del proveedor, el nombre y el ID del artículo. Desde las dos tablas estas que están acá, proveedor E y join envío E, ¿verdad? O esto sea igual a esto, un join. Vamos a hacer un join en estas dos tablas. Y creamos aquí otra forma de crear la vista. Aquí tenemos, a más de una tabla, aquí tenemos una vista a partir de una tabla y una vista. Entonces creamos la vista con envío estátil como select ID proveedor, nombre, ID artículo. From Precom Tandil, P-Join con envío. On sobre P, el proveedor, y de proveedor de P igual de proveedor de E. O sea, de proveedor contra
que viene siendo envío. Pre-content deal es hacia atrás. Pensé que era una que tenía que quitar las pre-content envío. Es pre-content deal. Pre-content deal es esta es una tabla y una vista. Si son más de una tabla. O sea que esta que está aquí es una vista. Envío es este content deal, será que le faltó una información. Pues tenemos envío y esta es una vista. Esta. Pero pensé que era la vista que estaba aquí atrás. Esta. Tiene que ser esta. Entonces, porque una es Procon, este es Procon Tandil, esta tiene que ser Procon Tandil, que tiene también este código ID de proveedor, esta que está aquí, que va a tener Procon tiene ID de proveedor, este mismo que está aquí. Ok, entonces esto se lo arreglo yo en el material, aquí es Pro, porque este PR no, porque este es un ejemplo que viene de los de atrás, entonces aquí tiene que ser Pro con este mismo Pro aquí. Ok, entonces ves que podemos crear vistas con tres tablas, con vista y tabla, dentro de dos vistas podemos crear otra vista y así sucesivamente. Estas son las vistas, claro, eso depende el modelo relacional que tengamos, podemos crear todas las vistas más complejas que tenemos. Ok, entonces esta es la última transparencia. Muchas gracias por su atención.